vamos a continuar con nuestra presentación. Eso lo vamos a ver en campo, no se preocupen. La medición, la forma en la que vamos a obtener la información, la vamos a ver en campo. Muy bien. Básicamente, entonces, ayer nos han hecho algunos comentarios y nos han dicho, la presentación hasta del mediodía ha sido en español, interesante. Hasta las 2, 3 de la tarde ha sido en portuñol, más o menos hemos entendido. Pero de 3 a 5 y media ha sido en chino mandarín, porque no hemos entendido ni michi. Por el lenguaje, por las unidades, por los conceptos que se han manejado. Entonces nos han dicho, hay que bajar a un lenguaje entendible, para que podamos primero entender la lógica, y luego obviamente, si no entiendo, poco voy a poder transmitir finalmente a mis técnicos o a mis miembros de HAS, ¿ya? Entonces solamente vamos a hacer un recuento rapidito, porque ayer hemos visto que la mejor manera que entiendan es en la práctica, y mejor es hacer la práctica y luego el marco teórico va a tener mucho más sentido, ¿ya? Entonces es lo que vamos a hacer. Vamos a culminar muy rápidamente solo el marco teórico, pero ya no vamos a entrar a mucho detalle, conceptos básicos y fundamentales, y nos metemos a la parte práctica, porque allí es donde recién van a entender, con razón pues el peladito hablaba de esto, ahora sí entendemos a qué se refería tal concentración, etc. ¿Ya? Entonces, acuérdense, simplemente para redondear el tema, estamos desarrollando, o vamos a mostrar, o vamos a compartir con ustedes 3 opciones tecnológicas que están en la norma, dicho sea de paso: hipoclorador de carga constante de doble recipiente, hipoclorador con goteo con flotador y dosificador con bomba eléctrica. Esas son las 3 tecnologías que vamos a hacer ejemplos prácticos, vamos a hacer diseño, etcétera, y mañana vamos a verlas en campo, las 3, ¿ya? Y esas 3 son realmente con las que ustedes van a tener que lidiar, capacitar, monitorear en campo, ¿ya? Entonces, rapidito nada más para recordar. La primera, la de doble tanque, es sencilla, un tanque de solución madre. Ya no voy a entrar a conceptos técnicos, eso lo vamos a ver en este campo. En este tanquecito hago la disolución de cloro con agua, se acabó. Y aquí voy a tener el cloro con agua. Ese cloro con agua va a ingresar a otro tanquecito. Ese otro tanquecito es un tanquecito que tiene una bollita. ¿Para qué tiene esa bollita? Para garantizarme siempre un goteo constante. Nada más, ese es el objeto de tener este otro tanquecito. Esta bollita me va a producir un goteo constante, para que cuando el agua se vaya vaciando, el goteo siempre debe ser constante. Básicamente es para eso. ¿Entienden esa lógica y saben ese criterio, ese concepto? La calibración, cómo calibro este dispositivo, es decir, cuántos mililitros por minuto tiene que gotear, que lo vamos a calcular en campo. Y cómo calibro en campo con un lenguaje sencillo para el miembro de la HAS. Al miembro de la HAS no le voy a decir, pues, oye, ¿sabes qué? Tienes que calibrar a 65 mililitros por minuto. Me va a mirar y me va a decir, ¿y eso qué es? Entonces tienes que tener un vasito graduado, tienes que tener un recipiente, una probeta, que debes de entregar al compañero de la HAS marcadito con un plumón rojo, y decirle, en 1 minuto el agua debe llegar ahí, se acabó. Entonces él ya va a saber fácilmente cómo graduar en 1 minuto hasta que el agua llegue. Ese ya es el lenguaje que se traduce a la HAS. En los cálculos vamos a hallar kilos o gramos. Al de la HAS no le hace decir, tienes que poner 2.35 gramos de cloro. Lo mato, ¿no? Porque va a decir, ¿y con qué recipiente voy a ir? El dato que le tienes que dar al compañero de la HAS es este vaso o esta cuchara o este recipiente, lo tienes que llenar 1 vez o 2 veces y media y lo mezclas. Ese es el dato. Es decir, los kilos que vamos a hallar en el cálculo teórico se tienen que convertir a volumen para que el de la HAS simplemente sepa, esta taza la tengo que llenar 2 veces y esas 3 tazas tengo que echar a mi tanque cada 15 días. Ese es el lenguaje
en blanco y negro tiene que llegar a la HAS. A la HAS no le vas a decir, ¿sabes qué? Me vas a dosificar 2.325 gramos y la dosis va a ser de 40 mililitros por minuto. Lo matas, porque no te debe entender absolutamente nada. Pero ese lenguaje, ustedes, independientemente seas ingeniero o no, lo deben de manejar, lo deben de saber, deben de hallar, deben de saber calcular, y eso es lo que vamos a hacer ahora en la parte práctica. Pero simplemente el concepto es ese, ¿ya? De esta primera opción tecnológica. Pasamos, ya no voy a entrar a mucho detalle, porque eso lo vamos a ver en la parte práctica. Y el otro sistema que vimos ayer, el otro sistemita es este. Es decir, es un sistema en el que ya se ha eliminado el flotador en ese segundo tanque, en el tanque chiquito, y se ha puesto un flotador hechizo dentro del mismo tanque de solución madre. Es decir, donde voy a hacer el cálculo de mi solución madre, donde voy a mezclar cloro con agua, ahí tengo un flotador ya instalado. Y ese flotador tiene la particularidad de tener un orificio, que ven acá, de 2 mililitros, por el cual va a ingresar el cloro de la parte alta y va a ingresar por una manguerita y se va a conectar en este punto. Eso lo vamos a ver con calma en campo, no se preocupen, y recién se produce el goteo. Se acabó. Entonces, esta otra tecnología es un solo tanque, con la diferencia que tiene el flotador dentro del mismo tanque de solución agua. ¿Ya? Entonces, en campo ya van a ver ustedes, mira, esta tiene tal ventaja, esta tiene tal desventaja, aquí sí puedo calibrar un poco más, aquí no me permite calibrar, y en base a esas limitaciones van a ver que en el cálculo también, lo que les explicaba ayer y donde volaron creo todos, era de que puedo ir en sentido inverso. Es decir, ya no voy a calibrar el sistema, sino simplemente en función a lo que me arroje la dosis, yo simplemente vuelvo al tanque y veo cuánta agua de más o cuánta agua de menos le pongo. Eso lo vamos a ver en los cálculos y lo vamos a ver en campo, no se preocupen. Pero ese es el segundo sistema, así de sencillo, esa es la información que deben de manejar ustedes. Entonces, ¿en qué consiste en buen lenguaje? ¿Qué información es la que se tiene que tener para calcular y para dar a los compañeros de la HAS? Es bien sencillo. ¿Cuántos kilos o gramos de cloro necesitas mezclar en tu tanque de solución madre? Ese es el primer dato. El segundo dato es, ¿cuál va a ser la dosis de goteo de cloro, ¿no es cierto?, a tu reservorio? Y el tercer dato es, ¿y cuántos días te va a durar? ¿O cada cuántos días deberías de volver a hacer la recarga? Esos son, vamos a decir, los datos sencillos, elementales que se necesitan. Ayer creo que he utilizado términos muy complejos que algunos no me han entendido, pero ahora sí, en el buen sentido de la palabra, eso es lo que vamos a hacer y eso es lo que vamos a dar como información. Muy bien, entonces faltaba desarrollar, ya para entrar a la parte práctica, el último sistemita por bombeo. Y el último sistemita por bombeo es este. Es el sistema de dosificador con bomba eléctrica. Este dosificador, no sé por qué no aparece aquí, bueno, este dosificador con bomba eléctrica es la tercera tecnología, ¿ya? Y esta tecnología es únicamente para sistemas con bombeo, porque se van a encontrar también con proyectos, ¿no es cierto?, con sistemas donde ya existe el bombeo, o sea, son sistemas por bombeo. Entonces, ahí había dos opciones. En el mercado se estaban comercializando los clorinadores. Como van a ver, ya nosotros no estamos presentando clorinadores. En el ROMAS sí presentamos clorinadores como una opción. Pero luego de la validación en campo, nos dimos cuenta que los clorinadores no funcionan. Y esa es nuestra lección aprendida. ¿Ya? Nuestra lección aprendida es que los clorinadores... No, ese no es clorinador. Este es una bomba pulsadora. Los clorinadores, ¿qué es el clorinador? El clorinador no es más que un dispositivo que se utiliza para desinfectar piscinas. Y es como un termito. Es un termo que tiene una rosca
le metes el cloro en pastillas o briquetas, lo cierras, lo instalas en la recirculación de las piscinas y te desinfecta piscinas. ¿Qué es lo que se hizo? Se cogió ese dispositivo y se quiso utilizar para clorar el agua. Y cuando se empezó a utilizar para clorar el agua, empezaron a haber problemas. ¿Por qué? Porque la graduación de ese dispositivo y la precisión de ese dispositivo es para desinfectar piscinas. Y en piscinas necesitas concentraciones de 5, 7, 10 partes por millón o miligramos sobre litro. Para agua estamos hablando de 1,5 a 0,5. Es decir, fíjense el rango de diferencia. Por consiguiente, esos clorinadores, cuando se han instalado en campo, y lamentablemente con Romas, muchos proyectos se han instalado, por gravedad inclusive, se han instalado con clorinadores, la gran mayoría, o sea, de 10 creo que está funcionando 1 o 2 bien, pero la gran mayoría no están funcionando. La pregunta es, ¿y por qué? ¿Por qué? Porque esos sistemas necesitan presión constante, necesitan un equipo de bombeo que les dé presión constante, número 1. Y número 2, que para calibrar y para llegar a hallar la concentración a la que queremos llegar, necesitas una paciencia más grande que la de Job, bíblico. ¿Por qué? Lo dejas calibradito, te estás yendo y ya te están llamando. No está funcionando, no está clorando, hay mucho cloro, hay esto, hay el otro, etc. Entonces nuestra experiencia como proyecto es que esa tecnología no ha resultado adecuada. Por tanto, no la recomendamos y sugerimos que el Aguamás no la considere para los sistemas ni por gravedad ni por bombeo. Entonces, ¿qué hacemos en el caso de tener un sistema por bombeo? Ya, esta es la tecnología que nos ha dado mejor resultado. Y la tecnología es el uso de una bomba eléctrica, es decir, hay que adquirir, hay que comprar, y en el mercado existen bombas eléctricas que se comercializan, especializadas, ¿no es cierto? ¿Para qué? Si tenemos el sistema por bombeo, vamos a suponer, este es una bomba tubular, es un sistema con cisterna, cualquiera sea el sistema, pero con bombeo. Por aquí va a venir el agua cruda, sin cloro, simplemente vamos a tener un tanque de solución madre. Por lo general, este tanque puede ser de 100 litros, puede ser de 200 litros, puedo utilizar uno de estos tanquecitos de polietileno de 250 litros, por lo general tienen esas capacidades. Y voy a utilizar una bomba eléctrica, o sea, tengo que comprar una bomba eléctrica, y esa bomba es simplemente como una lamparita, la enchufo, tiene una manguerita, esa es la manguerita ya industrializada, que tiene su check, tiene su canastilla, de tal manera que esta solución ya no va a tener el problema de los sistemas por goteo, que tengo que controlar que no entre la cal, que no se obstruya. Esta ya es industrializada y como funciona, digamos, succiona, solamente me va a succionar el líquido. Se acabó. Y la misma bombita tiene sus sistemas para graduar, es decir, para graduar la dosis, y me va a inyectar el cloro en un punto próximo, de la manera que el agua que viene cruda se inyecta con cloro y llega al reservorio ya mezclada, el tiempo de almacenamiento y se distribuye. Este sistema, es decir, nuestra recomendación, si Aguamás va a reponer o rehabilitar, a recuperar o rehabilitar un sistema por bombeo, ya no lo piensen dos veces. La solución, bomba pulsadora, para implementar el sistema de cloración. Es el más efectivo, inclusive hemos visto que es más efectivo que los goteos. Nos ha durado mucho más tiempo. Hemos tenido la experiencia en una región, madre de Dios, todos los sistemas son por bombeo, todititos. Y cuando se han instalado estos sistemas y hemos hecho las mediciones, el monitoreo, ¿cuánto tiempo te está durando y cada cuánto tiempo haces la recarga? Cada 2 meses, cada 2 meses y medio. ¡Wow! Increíble. Hemos hecho la verificación y hemos encontrado después de 2 meses y medio, cloro residual, 0,6, 0,7. Increíble, ¿eh? Porque la teoría dice que no podemos tener mucho tiempo la solución madre, porque el cloro, hemos dicho, es un gas. Y si es un gas, si yo primero tengo una solución madre, los primeros días, a la concentración de diseño. Conforme va pasando el tiempo, voy a ir perdiendo concentración. Por eso la recomendación es que la recarga de los tanques de solución madre no sean muy espaciosos. Por eso se recomienda 7 días, 15 días, 21 días máximo, ¿no? Pero estos tanquecitos estaban durando
2 meses y medio, hasta 3 meses. Y la pregunta es ¿por qué? Porque hay una particularidad interesante que la vamos a ver. Fíjense, ahí está un sistema con bombeo, su bomba o su tanque de solución madre. La recomendación es esta, esa es otra lección. La bomba no debe estar por debajo del tanque, de preferencia debe estar ligeramente por encima del tanque. ¿Por qué? Para evitar el sifonaje, ¿ya? Cuando funcione el equipo. Entonces la recomendación es que la bomba no esté aquí abajo, sino se instale ligeramente arriba del tanque. Entonces, ¿qué hace la bomba? Saca o succiona solución madre y la inyecta directamente a la línea de impulsión. Así de sencillo, ¿no? Ahí pueden ver algunas imágenes. Entonces, ¿qué particular? Volvemos a repetir, esta debe estar ligeramente por encima. ¿Qué particularidad tiene? ¿Por qué nos está durando tanto? ¿Por qué hay tanto tiempo? Y la pregunta es bien sencilla. La bomba debe estar interconectada al tablero principal de funcionamiento del equipo de bombeo, de tal manera que va a arrancar en simultáneo cuando la bomba principal funcione. Y cuando la bomba principal deje de funcionar, nuestra pulsadora se apaga. Debe estar interconectada. ¿Qué pasa en el medio rural en estas comunidades en Madre de Dios? Pues son comunidades muy bien organizadas que simplemente bombean el agua, por decir 2 horas, 3 horas, y ya tiene su control estático, cierra automáticamente la bomba y ellos saben que esa tancada les va a durar, no sé, hasta las 4 o 5 de la tarde, porque tienen medidores y hacen buen uso del agua. Y la bomba pulsadora todo el día prácticamente deja de funcionar. Nuevamente en la noche bombean 2 horas más para tener agua en la noche y nuevamente se apaga toda la noche. Entonces eso explica por qué el tanquecito de solución madre les está durando pues 1 mes y medio, 2 meses. Y curiosamente, si está bien tapado y no tiene mayor problema, claro, la concentración va a bajar, eso sí. Pero cuando haces las mediciones de cloro, estás dentro del rango. En un inicio, los primeros días, pues 1, 2, y conforme van pasando los días, cuando hemos hecho la medición, después de 2 meses, hemos encontrado 0,6, 0,5. Increíble. La teoría que en la cabeza teníamos, oye, el cloro no puede estar más de 15 días, o más de 20 días, o más de 1 mes, en la práctica nos hemos encontrado que sí está el cloro todavía presente, siempre y cuando este recipiente sea hermético, porque si este está destapado, olvídense, a la semana ya no encuentras cloro. Así es, se evapora, ¿ya? Entonces, bien interesante. Esta es la instalación ideal en un sistema por bombeo. Idealmente, la bomba pulsadora debe de encontrarse ligeramente por encima del tanque de solución madre. Y también este accesorio es importantísimo. ¿Por qué? En el medio rural tenemos mucho problema con la caída de tensión. A veces se apaga la luz, a veces hay mayor tensión, menos tensión. Esa diferencia hace que los equipos de bombeo fallen, colapsen, se quemen. Entonces, este equipo que es sensible, porque es un equipo chiquitito, lo vamos a ver también mañana, este equipo que es bien sensible, ¿no es cierto?, necesita pues su estabilizador. ¿Por qué? Porque si la colocamos en una comunidad rural, donde se va la luz una vez a la semana, o donde durante el día hay bajadas y subidas de tensión, pues lo que va a pasar, el equipo al poco tiempo se va a quemar. Entonces debe de tener su estabilizador, ¿ya? El cálculo, vuelvo a repetir, ahorita ya no vamos a entrar a cálculo, ya con los colegas hemos dicho cálculo, mejor lo hacemos numéricamente porque los vamos a marear más. Pero el cálculo en este caso es bien sencillo, trabajamos también con la misma fórmula, pero ahí vamos a tener doble concentración. Y lo que hemos hallado en estos sistemas, de cloración, es que pueden funcionar con cloro en presentación granulada, es decir, el hipoclorito de calcio al 70%, o pueden funcionar con lejía, es decir, hipoclorito de sodio, que en el mercado se comercializa al 7.3%. Y en el norte, gran parte de los sistemas, ahora luego de las emergencias, gran parte de los sistemas por bombeo están utilizando y ya se están instalando
estos sistemas de dosificación con bombeo utilizando lejía. Lejía, ¿ya? ¿Y qué otra lección también? Y eso sí coincide con la parte teórica. ¿Cuánto les dije que era la concentración máxima que se tenía que llegar en un tanque de solución madre en un sistema por goteo? ¿Recuerdan? ¿Cuánto era la concentración máxima de mezcla en un tanque de solución madre para un sistema por goteo? Es decir, para los dos anteriores. ¿Cuánto era? ¿20? No, la concentración madre. Es decir, ¿cuál? No, 1.5 es la que llega a la casa. Aquí estamos hablando, ¿qué concentración debía tener? A ver, vuelvo a ver para que se acuerden. ¿Qué concentración debe tener mi tanque en un sistema por goteo? ¿Cuál era la concentración máxima que debía tener este tanque? ¿Cuánto era? 60. ¿Cuánto era? A ver, ¿quién da más? 400. ¿Cuánto? 5000. ¿Se acuerdan? La concentración en este tanque de solución madre, fíjense, vamos a tener dos concentraciones. Una es la concentración pura en el tanque y otra es la concentración con el agua de mezcla en el reservorio. La concentración con el agua de mezcla en el reservorio debe ser 1.5, debe ser 1, debe ser etcétera, para que cuando llegue a la vivienda, el que tome se encuentre en el rango de 0.5 a 1. ¿Correcto? Pero la concentración madre, es decir, la concentración pura, no pura, diluida con agua, que va a encontrarse en este tanque de solución madre, debe ser pues mayor, porque esta es la que va a gotear y se va a mezclar con todo el volumen de agua que ingresa al reservorio. Entonces, vuelvo a repetir, eso es importante para que cuando veamos cálculo, la concentración dentro del reservorio debe ser 1.5, debe ser 1.2, debe ser 1.7, finalmente 1. En el tanque, agua con este goteo debe llegar a esa concentración. Pero mi concentración en este tanquecito, donde por eso que le llamamos concentración madre, porque es la concentración del cloro que estoy diluyendo y estoy adicionando a este tanque, debe ser, como lo ha mencionado bien el colega, menos de 5000 partes por millón. Eso quiere decir 0.5%, o es lo mismo a 5000 miligramos sobre litro. La misma expresión, acuérdense, partes por millón, miligramos sobre litro o porcentaje es lo mismo. 1% es igual a 10.000 miligramos sobre litro, o 1% es igual a 10.000 partes por millón. Esto lo tienen que saber cuando veamos cálculos, cuando hagamos los cálculos. ¿Ya? ¿Están entendiendo? Una cosa es la concentración del tanque de solución madre, alta concentración. Y otra cosa es la concentración cuando gotee y se mezcle con el agua que está en el reservorio. Esta concentración en el reservorio sí es la concentración del agua que voy a tomar, pues, porque yo no voy a tomar este agua. Yo voy a tomar el agua que sale del reservorio. Entonces, el agua del reservorio ya va a estar mezclada con la solución madre. Entonces, esta concentración en los sistemas por goteo debe ser menos de 5000. ¿Por qué menos de 5000? Para evitar el atoro y la obstrucción. E inclusive ayer les dije que en la primera tecnología, con el tanquecito y su flotador aquí afuera, les dije que la experiencia y la investigación que están haciendo unos muchachos como tesis universitaria, han hallado de que la dosis no debe ser menos de 24 o 25 mililitros. ¿Por qué? Porque se atora el dispositivo. Y número 2 es que están recomendando que la dosis inclusive de 5000 debe de bajarse. ¿Por qué? Por el flotador es susceptible a atorarse. Eso ya es investigación que se está validando en campo como tesis universitaria y se está hallando esos valores. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué pasa en los sistemas por bombeo? Volvemos a los sistemas por bombeo. En el sistema por bombeo, ¿no es cierto? La concentración, debido a este detalle, que tenemos un dispositivo que nos permite y nos controla que únicamente ingrese líquido, podemos tener mayor concentración. O sea, más concentración a los 5000 miligramos sobre litro o 5000 partes por millón. En la literatura hablan de 1%
a 3%. ¿Qué quiere decir? 10.000 partes por millón a 30.000 partes por millón. Qué interesante, ¿eh? Fíjense, o sea, alta concentración. ¿Por qué? Porque normalmente cuando se hace la dilución en este tanque de solución madre, se está utilizando lejía. Y tengo poco volumen de agua, utilizo por lo general estos bidoncitos de lejía de 19 litros, que tiene una concentración de 7.3, y cuando hago números, resulta que mi concentración llega, no sé, a los 15.000, o sea, claro, a las 15.000 partes por millón, 1.5%, etc. Normalmente se está trabajando entre 5.000, entre 0.5 y 1%, en ese rango. O sea, para no tener tampoco mucha concentración. Entonces, como tengo mayor concentración, mi dosis va a ser menor. Por tanto, me va a durar más tiempo. Esa también es la otra razón del por qué estos sistemas están durando más, ¿no? Ahí podemos ver algunas imágenes de estos sistemas. El cálculo, ya no voy a entrar a detalles del cálculo, etc. Entonces, ¿qué cuidado hay que tener en estos sistemas por bombeo? Ya les indiqué, ¿no? El tablero, que puede ser un tablero sencillito, que ya existe, que es el tablero de la bomba, pues, de la bomba principal del sistema de bombeo, debe estar interconectado, la bombita pulsadora debe estar interconectado a este tablero. ¿Para qué? Para que arranque el motor principal y arranque la bomba pulsadora. Se apaga el motor principal y se apaga la bomba pulsadora. Y obviamente los técnicos, ya los electromecánicos recomiendan pues su guardamotor, sus contactores. Ya, yo no soy electricista, pero ya son temas que desde la parte eléctrica recomiendan. ¿Para qué? Para que ante subidas y caídas de tensión los equipos tengan una vida útil adecuada. Ahí están los equipitos. En el país hay varias empresas que distribuyen estas bombas pulsadoras. Las tenemos. Las chinas, que ojalá no las compren en Romas, por favor, en Aguamás. Las chinas no las compren. Ya, son más baratas, están a 1.500 soles, creo, pero a los 3 meses no van a funcionar. Las que les recomendamos son estas, ¿no? Esta es la que vamos a ver el día de mañana. Esta es una bombita Pulsafeber americana. Estas bombitas no son muy caras, ¿ah? Están costando 2.500 soles. ¿Ya? Baratas. Pero las que les recomendamos son estas. Estas bombas Gamma, que también hay un proveedor. Ojo, no somos distribuidores ni tenemos acciones, nada. Simplemente desde el punto de vista técnico estamos dando la recomendación. Estas son las mejores bombas, son las alemanas. ¿Ya? Esas bombas alemanas son las mejores. Y estas bombas más o menos están alrededor entre 6.000 y 8.000 soles. Dependiendo, obviamente, de las características, de la cantidad de litros por hora que quiere uno que la bomba funcione. ¿Ya? Entonces, estas son las bombitas que en el mercado se distribuyen. No compren las chinas, por favor. A los amigos del núcleo ejecutor, que no los sorprendan. Sí, esa está más barata. No, aquí sí hay que ser muy cuidadoso y desde la supervisión y desde el monitoreo que van a hacer ustedes a los amigos del núcleo ejecutor y a los agentes técnicos, de ninguna manera permitan que compren una bomba china, ¿ya? Porque eso sí va a colapsar al poco tiempo. Entonces hay que comprar o las americanas o de preferencia las alemanas, es decir, las mejores. Esas, listo, muy bien. Entonces, los accesorios, las partecitas, etcétera, ya, eso lo vamos a ver en campo, vamos a desarmar la bomba, la vamos a armar con ustedes, van a ver cómo funciona. Muy bien, ahí está, ¿no? Bombitas funcionando, la capacitación es importante. ¿Por qué? Porque hay que calibrar la bomba. Entonces, la pregunta es, en los sistemas por goteo, ¿cómo calibras? Bien fácil, abriendo o cerrando una valvulita y midiendo el goteo. ¿Cómo calibras en un sistema por bombeo? La misma bomba tiene sus perillas para calibrar. 2 perillas, en el caso de las americanas. Una perilla que te abre el diafragma. Es decir, es como te abre más o menos espacio para que ingrese más o menos solución.
y otra perilla que te controla pulsación. Es decir, ¿quieres poca pulsación o quieres una pulsación más intermitente? Entonces, esas dos perillas, abriendo diafragma y controlando pulsación, es la manera en la que se calibran estas bombas. Correcto, pero para el diseño, no se preocupen los números, dirán yo no veo nada, no te preocupes porque les vamos a dar las hojas de cálculo, ahorita en la parte práctica van a ver cómo funciona eso, pero en el diseño ya hemos entendido que normalmente, ¿qué es lo que hace uno? Normalmente uno agarra, ya, compra la bomba, la lleva a campo y una vez que hace sus cálculos, determina la dosis de goteo que debe de inyectar la bomba. Y lo que hace, se pone a calibrar la bomba para esa dosis. Eso es lo que normalmente se hace. Nos hemos dado cuenta de que debe ser al revés. Es decir, antes de comprar la bomba, debes de ver la especificación de tu bomba. Es decir, oye, tu bomba, ¿cuántos litros por hora inyecta? Entonces, cada bomba, porque cuando tú ves el catálogo de las bombas, cada bomba, miren, desde 1 litro por hora, 1.5, 2, 3, esta es la especificación de la bomba. Eso lo encuentras en internet, en catálogo, en el proveedor, etc. ¿Qué tienes que hacer? Lo que tienes que hacer primero, tienes que calcular en función a tu caudal de bombeo. Escuchen bien, ¿eh? Aquí ya no entra el caudal máximo, nada. Aquí entra el caudal de bombeo que tu sistema produce, porque estamos hablando de bombeo. En función al caudal de bombeo vas a seleccionar la dosis que te sale teóricamente para ese caudal real de bombeo. Y eso lo puedes aforar, o si ya lo estás calculando y sabes que vas a trabajar con una bomba de 1 HP, de 2 HP que vas a reponer, ya vas a saber cuánto va a bombear ese equipo, o sea, el equipo principal. En base a ese equipo, tú simplemente vas a ver la dosis que necesita, eso sí lo calculas, y lo vamos a calcular con ustedes, y recién seleccionas qué o cuál de tus bombas te va a dar esa dosis. ¿Por qué? ¿Por qué vamos al revés? Porque si tú compras una bomba, que vamos a decir, el rango ideal de inyección de dosis de esa bomba es 1 a 2, vamos a suponer, voy a dar cualquier valor. Y cuando haces tu cálculo, resulta que lo que necesitas es un bombeo de 4 a 5 de dosis, ¿qué vas a tener que hacer con tu bomba? Vas a tener que aumentar el diafragma, aumentar la pulsación, y va a trabajar fuera del rango que debe de trabajar, por consiguiente vas a fatigar el equipo y no te va a durar mucho. O aumento la concentración. Puedes jugar. Por eso, ese dato lo tienes que determinar previamente teóricamente. La idea es de que partas en base, tú puedes aumentar concentración, no hay ningún problema, para que caiga dentro de las especificaciones de las bombas que se comercializan en el mercado. La idea es hacer trabajar el equipo de acuerdo a la capacidad que tiene. Es como que tengas un tico y quieras meter 10 personas. ¿Van a entrar? Sí, 2 en el techo, agarrados, no sé, pero ¿funcionará bien? No, de repente al cabo de una semana ese tico ya no funcionaba. Igual pasaría con la bomba. ¿Va a funcionar? Sí, pero la estás haciendo trabajar fuera de su rango recomendado de inyección. Entonces, por eso, en los sistemas por bombeo, al formulador, al proyectista, deben de saber este detalle. ¿Por qué? Porque no se trata de comprar la bomba que quiero o de la capacidad que quiero, me refiero a la bomba pulsadora, sino previamente hay que hacer el cálculo y les vamos a dejar las hojas Excel sencillito, y cuando hagamos la práctica, tan fácil es esto. Pero la idea que queremos transmitir es que primero se selecciona en base a la concentración, efectivamente, en base a la concentración que tú quieres en tu mezcla de solución madre, seleccionas la dosis y luego vas a las tablas de la bomba y ves ese rango de dosis, cuál es la mejor bomba o qué bomba es la que me va a dar ese rango. ¿Para qué? Para que trabaje sin esfuerzo la bomba pulsadora. ¿Va a trabajar otra bomba? Sí,
pero es como que le pidas a un tico que vaya a 200 kilómetros por hora. ¿Va a ir? Sí, pues va a ir, pero no está diseñado para esa velocidad. ¿Me han entendido? Ya, entonces eso es importante para las bombas pulsadoras, ¿ya? ¿Y qué requiere la puesta en marcha e instalación de la bomba dosificadora? Simplemente calcular el peso de hipoclorito de calcio o hipoclorito de sodio, ver el tiempo, casi todo esto es similar para todas las tecnologías. En resumen, ¿qué tengo que calcular cuando voy a implementar un sistema de cloración? La pregunta es, ¿cuántos kilos de cloro tengo que mezclar en mi tanque de solución madre? Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta es, ¿y cuánto tiempo me va a durar? Y la tercera pregunta es, ¿y qué dosis de goteo debe de ingresar a mi reservorio o a mi sistema de inyección? Esas son las tres preguntas que debo de manejar. Todo lo que es concentración, todo lo que es los temas vinculados más a las unidades, etcétera, las manejo, las asumo en función a lo que la norma me dice o en función a las recomendaciones que estamos dando, como estas, no más de 5.000 partes por millón, que ya son temas, vamos a decir, son constantes que debemos de considerar para que los sistemas no tengan problemas, ¿ya? Eso lo vamos a ver bien a detalle. Ahí está el tanquecito de solución madre, que hay que hacer en cuanto a limpieza, la bomba dosificadora, hay que comprobar el funcionamiento, hay que calibrar el reservorio, es decir, las recomendaciones son mínimas, básicas para todos los sistemas de cloración para no tener problemas. Entonces, estas, sí, claro, cuestan un poquito más. Si solo la bomba me va a costar casi 8.000 soles, pues a eso hay que considerar mano de obra, ¿no? A un electromecánico para la instalación, etcétera. Ya no necesito caseta porque se instala en la misma caseta de bombeo. Y lo que es la puesta en marcha, entonces va alrededor, puede ir entre 8.000, 10.000, 11.000 soles el costo de implementación de un sistema con bomba eléctrica. Si compras la alemana, si compras la china, esto va a bajar en 6.000 soles, pero ya saben, no la recomendamos, ¿no? Y lo que implica seguimiento, esto creo que ya lo van a trabajar en la tarde, ¿no es cierto? Las funciones que va a tener el núcleo ejecutor, ¿no? Básicamente apoyando en la supervisión, en la instalación, en el funcionamiento, dando conformidad a la hoja de chequeo que la HAS debe de llevar, o sea, la responsabilidad de apuntar y registrar el cloro residual es de la HAS. Entonces, los amigos del núcleo ejecutor lo que deben de hacer es chequear, dar conformidad de que efectivamente están haciendo esa función. La responsabilidad del área técnica es acompañar al núcleo ejecutor, asesorarlo técnicamente, observar las lecturas de cloro residual mínimamente en el reservorio, en la primera casa, en la segunda casa, estar presente en las capacitaciones al operador. ¿Por qué? Porque finalmente ellos son los que van a tener que fortalecer, van a tener que dar la recapacitación de ser el caso, apoyar en el llenado del libro de registro de cloro, establecer compromisos de seguimiento y de articulación con salud del ejecutor HAS. Es decir, al final este amiguito, el ATM, como está en el marco normativo, la función es hacer el seguimiento, participar, apoyar, capacitar, articular con salud, etc., ¿no? Salud está clarísimo. Ellos se encargan de la vigilancia de la calidad del agua y de registrar la información para el sector y de tener su medio de verificación en el cuaderno de registro. Eso lo vamos a ver. Y otras autoridades locales, pues observar, participar en el proceso, etc., ¿no? Eso básicamente son algunas de las funciones que tendrían que tener, ¿no? Bueno, el equipo ejecutor, ya no voy a entrar a muchos de estos detalles con respecto a la post-instalación, es decir, posterior a la instalación, pues debe de verificar el funcionamiento por lo menos con una visita. Ese ha sido un gran problema en el ROMAS. Instaló el proveedor, se contrató, no sé, instaló el proveedor y nunca más volvió a ver si por lo menos la siguiente semana estaba funcionando el sistema. Entonces no se sabía si estaba bien, si estaba mal, el mismo residente desconocía, sí, lo habrá instalado bien, el supervisor sí, parece que está bien, o sea, nadie sabía si realmente estaba funcionando bien o no. Entonces hay que regular, hay que calibrar.
Cuando uno instala el sistema de cloración, tiene que haber por lo menos 1 a 2 semanas de seguimiento y de calibración. Es lo que nos comentaba ayer Verónica. Es decir, yo puedo haber hecho mi diseño en papel para que me dure 15 días. Pues resulta que en la práctica no me dura 15 días, me dura 10. O resulta que me dura más, me dura 20. Entonces, ¿eso qué se llama? Eso se llama calibración del sistema, y finalmente con la información real con la que voy a trabajar es con la de campo. ¿Por qué? Porque si yo mido que no tengo cloro, pues tengo que ir nuevamente al sistema y tengo que tomar algunas decisiones. O cambio concentración o aumento dosis. Se acabó. O cambio concentración o aumento dosis. ¿Para qué? Para que llegue cloro a las viviendas. Entonces, ¿esa decisión la voy a tomar el día que he instalado? No. Esa decisión la tengo que tomar en el post, pues, en el proceso, en el seguimiento. Entonces, la pregunta es, ¿y quién va a estar en el seguimiento? El supervisor ya se fue. El residente ya tomó su chicha, su cuyada, feliz, bailaron y se fue. ¿Quién va a quedar? Y eso, si es que ha ido. ¿Saben eso, no? El residente asume las funciones del supervisor. ¿Por qué? Porque va solamente una vez o 2 veces a la obra. ¿Quién asume las labores del residente? El maestro de obra. El maestro de obra es el residente. Como le quitas chamba al residente, el residente, el supervisor dice, bueno, ya hay supervisor, entonces yo seré alcalde, ¿no? Entonces va solamente para el inicio y para el final. Y eso es. ¿Quién se queda, entre comillas, con el perro muerto? El agente social. Y los compañeros sociales son las que finalmente tienen que meter mano, tienen que calibrar, tienen que preguntar, y cualquier reclamo, ¿a quién va? ¿Al residente? No, el residente ya no apareció, es mata fugado, ya están trabajando en Odebrecht, no sé. ¿Dónde? ¿Quién asume la chamba en el seguimiento? ¿Y quién tiene que ponerse a calibrar y a ver, ábrele un poquito? El social. Es la verdad. Entonces, por eso nuestros compañeros sociales, los compañeros sociales deben de manejar esta información, claro, no pues con la especificidad y con la parte técnica que estamos compartiendo con ustedes, pero sí deben de manejar el ABC, es decir, 2 tazas, entra, oye, si se obstruye ya no vas a poner 2 tazas, vas a poner taza y media, y esta valvulita la vas a cerrar para que caiga, o la vas a abrir, perdón, para que haya más dosis, y vas a verificar aquí que si hay, o sea, lenguaje sencillo en campo para que ellos no van a entender las fórmulas, no, ellos no van a entender, pero van a saber, es como un carro. Oye, si te sientas en el carro y presionas el acelerador, el carro va a ir a mayor velocidad. Para que no vaya a mucha velocidad, no deja de desacelerar. Es exactamente igual en la cloración. Si hay mucho cloro, bájale la concentración. Si hay mucho cloro, ábrele un poco la dosis y le bajas la concentración. Esa es la información que debe de manejar el social. Así de sencillo. Así de sencillo, porque ellos no se van a meter a hacer cálculos. Y no se van a meter que la concentración, no. Pero sí van a poder verificar el cloro residual y van a poder tener idea. Oye, si hay mucho menos cloro, ¿qué tengo que hacer con el dispositivo? Ah, tengo que abrir esta valvulita o cerrar esta valvulita, o ya no voy a mezclar 2 kilos, mezclaré 1,5 kilos. Menos, así es. Ese es sentido común. Pero esa información la deben de manejar los compañeros sociales. Y con las tablitas que ahora en la parte práctica van a ver, se van a dar cuenta, oye, hasta un... no hay economistas acá, ¿no? O sea, sí hay. Hay de todo. Ya, hay de todo. Hasta un, no sé, a ver. Hasta un psicólogo, exacto, ya. Hay psicólogos acá, ¿no? Hasta un cura, ya. Hasta un cura va por ahí, cura sacando. Hasta un cura va a poder estar y va a poder hallar la información. ¿Por qué? Porque es esto, te vas arribita, bajas acá, ya. Ahí el colega Ney ya lo va a explicar con mucho detalle. Sí, hay 2 preguntas. Carlos y Ver. El tema es, en nuestra experiencia, ¿qué es mejor usar
Claro, inicialmente se utilizaba cloro líquido, después se cambió al cloro regulado por tema económico más que todo. Así es. Sí, eso es. Eso sería necesario. La respuesta la tiene. O sea, inicialmente estaban con cloro líquido, pero por costo cambiaron al granulado. No hay problema. ¿Por qué? Porque en el caso del bombeo, en el caso del bombeo, este dispositivo, este es nuestra salvación. Porque ese es industrializado, tiene una válvula check, tiene prácticamente un filtro industrial y ese te permite que únicamente succiones líquido. Entonces, esa es una ventaja. A diferencia de los otros, que esos son artesanales y tienes que eliminar el sólido, ¿no? Pero sí hay que agregar lo que sí hay que cambiar siempre es la manera porque se cristaliza. Así es. Es por eso, cada año, cada 6 meses hay que cambiar. Quizás hay que agregar el tema de costo, la parte de mantenimiento. Cuando utilizas hipoclorito de calcio, el mantenimiento es con mayor frecuencia, porque se ¿no? incrusta. Sí, y lo otro es que con hipoclorito de calcio la solución se mantiene por un poco más de tiempo, ¿no? Por eso que cuando hablaba de calcio, el de sodio sí hay que ir regulando en alguno de los casos, ¿no? Así es. El filtrado, hay que tener cuidado en el filtrado. Sí. Para el mantenimiento. Lo otro que más es el tema que no hemos podido resolver a veces en la capacitación es el tema de que si la bomba está conectada, o sea, tú tienes un raudal y de acuerdo a eso determinas cuándo se baja la pulsación. Pero ¿qué pasa? Que digamos, ese tanque ya está programado para que llenas en 2 horas, por ejemplo, ¿no? Pero el operador tiene cosas que hacer. Entonces, lo abre y en media hora. Y llena el tanque. Pero el tema del cloro, ¿no es cierto? O sea, eso se sigue manteniendo, O sea, tú no tienes que graduar a uno, lo mandas a caudal completo para que llene el tanque, pero la bomba está funcionando diferente, programada con el cloro. No. Eso hemos tenido, Ya. por eso te preguntaba, Claro, no. eso hemos tenido el año pasado. Vuelvo a repetir, o sea, no pueden funcionar de manera independiente, de ninguna manera. De ninguna manera. Eso tiene que funcionar directamente las dos. Prende una y automáticamente, no es que va a ir nada, automáticamente prenden las dos. Es decir, bombea agua, la bomba principal e inyecta la bomba dosificadora. Ese es el secreto. Si no tienes esa interconexión, sí, es lo que hemos dicho. Las dos bombas deben estar, vuelvo a repetir, las dos bombas, es por eso que he mostrado esto. El tablero. Las dos bombas en el tablero general de funcionamiento de las bombas deben de estar interconectadas. Fíjense, estos son simplemente los termomagnéticos manuales si quieres prender, y normalmente para que funcione de manera automática tienen sus contactores. Este es el guardamotor y este sistemita es el que interconecta con el funcionamiento de la bomba pulsadora y de la bomba principal. Las dos. Prende esta y automáticamente prende la otra. Funciona. O sea, pasa agua y pasa agua con cloro. Se acabó. Si no hacen eso, muertos. Muertos. Porque va a funcionar la bomba y, ay, me olvidé de prender la bomba pulsadora. No. Tiene que ser en automático. Sí, Carlos. No solamente implica el armar el equipo, ni tampoco hacer los cálculos que inicialmente se van a hacer. Sí, la calibración. Lo que sucede es que cuando hacen los cálculos determinan con las hojas de nadar, tenemos que ir y probar si realmente Cumple. en el sistema estamos obteniendo la dosificación que la calibración. Entonces, el que se encarga de tocar el marcha, seguramente va a ser el residente, va a tener que ir acompañado de los agentes, del supervisor y del promotor social, porque finalmente quien se va a quedar en esta labor es el promotor social. Y la puesta en marcha del residente debe terminar cuando ya nosotros dan conformidad que el sistema tiene la Que ya están verificando la existencia de cloro en la rama. Eso demorará 15 días. Una semana, 15 días, así. Tiempo, pero eso debe estar así establecido. No, esa es la puesta en marcha. Y ya el seguimiento es el registro posterior y el mantenimiento que tienes que hacer. No solamente el residente, el proveedor. Como dices tú, ese proveedor pone su equipo y chao. Porque realmente no tienes que
problema ahí con el proveedor de la bomba. Y una cosa, antes que todo vaya, claro, no tenemos problema con los estabilizadores. La bomba funcionaba bien, pero los estabilizadores se valoran todos. Sin estabilizadores No se puede funcionar. entonces, estaban viendo qué estabilizador le conviene. Eso ya es Ya. El estabilizador seguro era chino también. Claro, hay que comprar, o sea, en equipo electromecánico es como dicen, ¿no? Lo barato sale caro. Ahí sí no hay que ponerse a pensar mucho y hay que trabajar con marcas y bombas conocidas, de marcas confiables. Y los estabilizadores, lo propio. O sea, si se quemó el estabilizador es básicamente porque había tal subida y caída de tensión que, mira, si el estabilizador se quemó, imagínate sin estabilizador lo que hubiese pasado con la bomba. El aporte del ingeniero Nelson me hace pensar lo siguiente también. En este tema de lo que es dosificación por bomba, sí necesitamos o necesita el proyecto de que tenga personas que puedan hacer esa retroalimentación independientemente del proveedor. Porque cuando hemos hecho visitas, en el caso de Lambayeque, visitamos a una tecnología que habían colocado clorogas. Un técnico tenía que ser para la parte de gas, otra parte, la parte eléctrica, otra para la parte hidráulica. Y cuando el operador quería, le decía al eléctrico, enséñame cómo voy a dosificar la parte de gas, no, eso lo hace otro técnico. Venía ese técnico, no, eso lo hace el otro técnico. Entonces sí requieres tener alguien por lo menos de tu equipo que conozca cómo funciona de una manera integral, porque si no, el operador en campo se va a ver con problemas para que esta tecnología realmente funcione. Entonces hemos visto proyectos del Ministerio de Vivienda que cada especialista hacía su parte, y eso realmente complicaba para que el operador pueda entender el trabajo de cada una de esas partes. Y número dos, la recomendación sí que hemos visto, para lo que mencionó el ingeniero Carlos, sí es importante que se tenga un medidor de caudal. Porque si tú tienes el medidor de caudal y tienes la concentración de la solución madre, es bastante sencillo y hacer la relación para la dosificación de cloro. Entonces ahí, como ya menciona Herbert, es el tablero, es el estabilizador, es la bomba y es el medidor de caudal en el sistema de bombeo. Eso nos va a ayudar bastante. Claro. Si el sistema de bombeo no tiene un medidor de caudal, ¿qué vas a tener que hacer? Vas a tener que prender la bomba e ir al reservorio y aforar el caudal. ¿Para qué? Para que sepas ese caudal que tengo que inyectar cloro. Para evitar, digamos, esa dificultad de acceso, etcétera, pues mejor es que el equipo de bombeo tenga su medidor de caudal. Como vimos el día de ayer, cuando les mostré un sistema por bombeo, tenía su medidor de caudal. Entonces tú fácilmente en tu sistemita, en tu lector, puedes ver en qué caudal es el que está bombeando. Se acabó, ¿no? Sencillo, muy bien. ¿Qué más? Eso ya lo vamos a ver, esto también ya lo vamos a ver. El costo, hasta 5 ¿sí? El seguimiento ya estábamos viendo. Bueno, esto es lo que la norma manda. La norma 031 manda lo siguiente. Fíjense, manda de que el 90% de las muestras tomadas durante un mes deben de encontrarse por lo menos con esta concentración de cloro. Y hasta un 10% puede contener menos, ¿ya? Entonces no se loquen si van a una casa y toman una muestra de 0,3, ya está mal. No, con calma. Tienen que hacer el muestreo a más de una vivienda, y si el 10% de tus muestras tiene menos de 0,3, perdón, si más del 10% de tus muestras tienen menos de 0,3, ahí sí recién tienes que aumentar tu dosis para que puedas tener. Pero, si menos del 10% tiene 0,3 y hasta el 90% tiene 0,5, no hay problema. O sea, un tema importante es el siguiente. Y miren, les voy a comentar una experiencia, ¿no? Normalmente la lógica muestra eso, ¿no? El reservorio debe tener mayor concentración. La primera casa debe de tener casi la misma concentración del reservorio. La casa intermedia debe de tener menos concentración. Y la última casa debe de tener ya menos concentración. ¿Correcto? Es la lógica. Entonces,
interpretando esta norma, tú tienes que hacer un muestreo de tus muestras, primera, segunda y tercera casa, durante un mes, no es en un día, durante un mes. Y si el 90% de tus lecturas están en el orden de 0.5, bacán. O sea, puedes tener entre comillas hasta un 10% de lecturas que estén menos de 0.5 y no pasa nada. La norma te lo permite. Y en campo se dan cosas curiosas, ¿ah? Para que no se sorprendan. Vas a ir en tu reservorio, vas a medir 1.2, qué bacán. Vas a ir a tu primera casa y vas a medir 1.2, bacán. Vas a ir a la casa alta, de este lado al fondo vas a medir 0.8, ya. Vas a seguir bajando y vas a medir en la casa intermedia 1.2. ¿Qué? ¿Por qué la casa de arriba de esa esquina tiene menos concentración de cloro que la casa de abajo en la parte intermedia? ¿Por qué? Debería ser al revés, pues no. Siempre arriba más cloro y abajo menos cloro. ¿Por qué? Eso obedece a el flujo hidráulico. ¿Por qué? Porque si es una red abierta, el primer flujo se va a ir ¿a dónde? Como veíamos cuando veíamos ayer, se va a ir a la parte de abajo. Quiere decir que abajo vas a encontrar mayor concentración. Y cuando el agua regrese y se vaya recién a la casa de la esquina alta, esa es la que va a demorar más tiempo, por consiguiente es lógico que tenga menos concentración. ¿Ya? Entonces, a veces sucede, depende de la red, depende del diseño hidráulico. Y eso pasa especialmente en las redes abiertas. Si es red cerrada, no hay mucho problema. Pero si es red abierta, ahí pueden tener ese detalle. ¿Ya? Entonces, conclusión. Y con esto ya acabamos y entramos en la parte práctica. Si tenemos un sistema por gravedad, es decir, al decir por gravedad puede ser gravedad con fuente de agua superficial o con fuente de agua subterránea, podemos utilizar, o esa es nuestra experiencia, nuestra recomendación, o un sistema de carga constante de doble recipiente o el hipoclorador con flotador incluido. Las dos, si son bien diseñadas, bien operadas y bien gestionadas, funciona muy bien. Y si tenemos un sistema por bombeo, ya no hay que darle mayor vuelta y nada. Bombeo eléctrico, se acabó. Ese es el sistema más interesante. Muy bien, ahora sí voy a dejar al colega Ney y entramos, ya nos olvidamos de teoría y entramos directamente a la parte práctica.